Francisco Toledo nació en la Ciudad de México el 17 de julio de 1940. Fue el cuarto de 7 hijos de Francisco López y Prudencia Toledo Nolasco, oriundos de comunidades del Istmo de Tehuantepec. Durante sus primeros años de vida, vivió en el sur de Veracruz, en las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán. Sin embargo, viajaba con frecuencia a la tierra de sus padres, donde visitaba el taller de zapatos de uno de sus parientes, quien lo había formado en las tradiciones de su familia y de la región, siendo uno de sus primeros contactos con las labores artesanales. Cuando cumplió 12 años, fue enviado a estudiar la secundaria en la capital oaxaqueña, para iniciar sus estudios artísticos en el taller de grabado de Arturo García Bustos, con quien aprendió el linóleo, de cual taller había desertado con rapidez debido a la relación tan difícil que se había establecido entre ellos. Así que, para continuar con su educación, había sido enviado por su padre a la Ciudad de México, con la idea de que se convirtiera en una gran promesa. Sin embargo, Toledo había sido un mal estudiante que estaba interesado en visitar galerías y bibliotecas. Con posterioridad, había ingresado al taller de libre grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías de parte del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Había sido alumno de Francisco Dos Amantes, Pedro Castelar y Guillermo Silva Santamaría. Su primera exposición fue en 1959 en la Galería Antonio Sousa, justamente en la Ciudad de México. Dicha galería tenía como especialidad en apoyar a artistas jóvenes que eran promesa en las artes, siendo el mismo Antonio Sousa quien había rebautizado su alias artístico como Francisco Toledo. En ese mismo año tuvo la oportunidad de ir a Texas, donde expuso en el Fort Worth Center. Al año siguiente viajó a París, donde vivió por un lapso de 5 años, trabajando con un conocido grafista, Stanley Hayter, con quien profundizó el estudio de las técnicas de grabado. En dicha ciudad había establecido relación con el artista Rufino Tamayo y con el escritor Octavio Paz, siendo en 1963 cuando expuso la galería Van Flinker. Este primer viaje a Europa fue una de sus oportunidades para continuar su educación del arte occidental. Fue influenciado por la obra de Francisco de Goya y de Jean de Buffet, así como la pintura matérica de Antoni Tàpies. En esa misma estancia en el continente europeo, pasó unos cuantos meses en Barcelona, donde había trabajado el grabado en la editorial Polígrafa. En 1965 había regresado a México con una nueva perspectiva ideológica y de la estética. Su obra tuvo como característica su toque irreverente, provocativo y transgresor, por las referencias al istmo, más que nada a la cultura zapoteca y mexicana en lo general. Sin embargo, la presencia de ciertos elementos son los que evidencian sus trabajos a partir de la obra de Kafka o Pinocho de Carlo Collodi, siendo las características de la muerte, la naturaleza humana, la literatura, la escatología, el sexo, como constantes a lo largo de toda su producción. Él fue el creador de una iconografía propia. Los temas de sus piezas por algunos momentos desvían la atención de un hecho importante, que se despliega de acuerdo a todas las técnicas que él utilizó, siendo las acuarelas, óleos, dibujo, tintas, punta seca, litografía y escultura, entre algunas tantas más como la cerámica y los tapices. Él había fortalecido su carrera como un artista independiente, sin involucrarse con las temáticas nacionalistas que representaban la Escuela Mexicana de Pintura en aquel entonces, aunque también se le consideró como un representante de la Escuela Oaxaqueña de Pintura. De igual modo, se había previsto que su pintura ya se vendía en la galería de Juan Martín poco antes del surgimiento de la ruptura.
Sin embargo, pero Toledo había sostenido un carácter de artista autónomo y discreto. Al ser independiente, había sido miembro involuntario de ciertos movimientos o escuelas. Es un arte mexicano, tal y como lo describió alguna vez Carlos Monsiváis. Antes de que Toledo había surgido junto con su arte, desde los muralistas hasta Rufino Tamayo, el arte mexicano tenía más que un proyecto de estética, sino uno de ideología, la cual tenía como misión educar a una población sobre el pasado, considerando así la imagen de lo que era mexicano y la importancia de lo prehispánico. Los artistas de la generación de Toledo se habían encontrado en un panorama donde ese proyecto era ajeno y la idea de los términos mexicanos que eran expresados en el muralismo ya había sido asentada. El mismísimo Toledo había desplegado una iconografía mexicana, lo cual lo hace de forma propia y sin tener un miedo de apegarse a un proyecto ideológico en específico. Se dice que él tenía 27 cuadernos, con los cuales contaba con 1700 dibujos que habían realizado en París y los cuales había donado a un programa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No era secreto que Toledo apoyaba la cultura y las artes en su estado, que era Oaxaca, donde había residido en los últimos años de su vida. Desde los años 70 había apoyado y creado la fundación de museos, fundaciones y diversas instituciones. Su primera incursión en dicho campo fue en 1972, cuando impulsó la Casa de Cultura en Litzi-Genviani en el idioma zapoteco, que tiene como traducción Casa de la Inteligencia, de Juchitán, una de las primeras casas de cultura que eran establecidas fuera de la capital mexicana, la cual había operado hasta el terremoto del 2017. Con apoyo de otras instituciones había fundado algunas otras de carácter cultural y artístico, como lo son el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca o el Taller Arte Papel Oaxaca. Otros proyectos que había apoyado son la Biblioteca para Invidentes José Luis Borges, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, el Cine Club El Pochote, el Jardín No Botánico de Oaxaca, la Casa de Matemáticas en Oaxaca, la Biblioteca Francisco de Bourgois, la revista Al Caraván y entre otras tantas más. Sin embargo, él también había apoyado cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Él había hecho una protesta por medio de un happening donde niños y niñas junto con él hicieron volar 43 cometas hechos con papel china y carrizo con los rostros impresos de los estudiantes. Esta selección de papalotes fueron el soporte para representar a esos jóvenes desaparecidos, con la tradición del Istmo de Tehuantepec, que tenía como un significado que cuando volaban los cometas, los almas de los muertos bajaban por los hilos. Aunque tuviera un carácter discreto y estaba en contra de ser objeto de homenajes, Francisco Toledo había recibido en vida una cantidad de premios y reconocimientos, como el Premio Príncipe Claus en el año 2000, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en 1998, Creador Emérico, que era una beca mensual de 20 salarios mínimos, el Premio Anual Federico C. Escouce de la UNESCO en 2003, el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el 2007. Además, Toledo había sido propuesto para hacer un mural en el Palacio de Bellas Artes, sin contar que él tuvo diversas exposiciones individuales y colectivas en diversas partes a través de su trayectoria. Toledo tenía a su favor la modernidad y la vanguardia de otras civilizaciones, en especial la europea, creando criaturas antropomórficas que tenían caracteres juguetones más que monstruosos, y algunos personajes que había incluido en sus papalotes y diversas obras.
Toledo falleció el 5 de septiembre del 2019 en la ciudad de Oaxaca, siendo la causa de su muerte el cáncer de pulmón que ya padecía desde tiempo atrás. Sin embargo, de lo que no nos queda duda es que Francisco Toledo fue un artista que luchaba por las causas sociales y la difusión del arte.